A veces se habla de diferentes generaciones de derechos humanos. ¿Qué nos puede aclarar en este punto? El tema de las generaciones es un tema no solo difundido, sino también debatido. Pero en general, si dejamos de lado las discusiones y la alternativa de la clasificación o de esta periodización, puede decirse que existe una primera generación de derechos humanos que son los derechos que están casualmente en la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano y en la Declaración de Derechos de Virginia. En general, estos derechos, si bien la Declaración de Derechos de Virginia incluye derechos como el derecho a la vida, que no aparece en la Declaración Francesa, o incluye un derecho a la búsqueda de la felicidad, que es algo así como un preanuncio de lo que después serán los derechos sociales, y la Declaración de la Revolución Francesa se limita a hablar de la propiedad, la libertad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Esa primera generación se refiere fundamentalmente a lo que podemos llamar los derechos cívicos, los derechos libertarios, las libertades fundamentales del hombre. Es decir, aquellas deberes de abstención que tiene sobre todo el poder político respecto de la conducta de los hombres en sociedad. Los hombres en la sociedad política tienen una libertad, una capacidad digamos, de autogobierno que les permite realizarse de un modo relativamente autónomo. Digo relativamente autónomo porque la autonomía no es absoluta la del hombre, porque en el hombre nada es absoluto. El hombre siempre tiene límites porque tiene una naturaleza que lo perfecciona pero que lo limita, y por lo tanto podemos decir que cuando hablamos de autonomía hablamos de una autonomía limitada para la realización casualmente de los bienes humanos básicos. Pero esa realización de los bienes humanos se realiza en el hombre a través de una conducta libre, por eso es responsable. Es decir, esa conducta libre es la que hace posible que el hombre realice sus bienes fundamentales. Pero claro, también apareció inmediatamente después de la Revolución Francesa, aparecieron autores, generalmente de origen socialista, que sostuvieron que bueno, que todo eso estaba muy bien, pero que en realidad para qué nos servía la libertad y que para qué nos servía la seguridad de los derechos si no teníamos plata para comprar comida. Entonces, efectivamente, se presentó este problema y es más, Marx escribió un librito bastante conocido que se llama Der Judenfrage, es decir, la cuestión judía, donde él dice expresamente que en realidad los derechos del hombre y del ciudadano son derechos de un burgués abstracto, aislado de la política y de la economía, y que en realidad el hombre real vive, digamos así, incardinado en la sociedad, y que por lo tanto fuera de la sociedad no es posible hablar de derechos. Y en este sentido, dio fundamento para que después, en la Revolución de 1848, se establecieran los primeros derechos sociales, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la salubridad, que fueron los primeros derechos de educación básica. Es decir, la idea de que para que el hombre se desarrolle no hace falta solo que tenga libertad, sino que además tiene que tener ciertos elementos, ciertas condiciones sociales, económicas, legales, organizacionales, que hagan posible que ese desarrollo se lleve a la práctica. Después de eso hubo también una cuestión. Generalmente los socialistas creían que haciendo revoluciones iban a poder tomar el poder, pero se dieron cuenta que todos los intentos que habían hecho para tomar el poder por vía de la revolución habían fracasado. Entonces decidieron, fundamentalmente, los liberales y los socialistas, pero sobre todo los socialistas, participar en el juego democrático. Es decir, participar en las elecciones, formar partidos políticos, como el Partido Laborista en Inglaterra, como el Partido Socialista en Francia,
y de ese modo, a través de la vía eleccionaria, llegar al poder. Pero para eso necesitaban que hubiera voto más o menos universal. Efectivamente, si nosotros estudiamos las leyes electorales del siglo XIX, vamos a ver que la gente que votaba era muy poca. La gente que votaba en Inglaterra, esto está muy claro en una biografía de Disraeli, la gente que votaba era a duras penas el 10% de la población, y de un modo bastante desigual. Es decir, era necesario modificar las leyes electorales para hacer posible el acceso de los obreros a la votación y de las mujeres a la votación. Por eso vino la lucha por los derechos políticos, que prácticamente se hicieron realidad recién después de la Primera Guerra Mundial. Allí, poco después de eso, las mujeres tuvieron derecho al voto en Inglaterra, lo tuvieron en Francia, comenzaron a tenerlo, en la Argentina lo tuvieron en el año 48, 49. Es decir, y los obreros tuvieron derecho al voto prácticamente durante toda la posguerra, la primera posguerra. Es decir, en Estados Unidos también había modos de trampear el voto de los ciudadanos negros, y por lo tanto también hubo una lucha allí por los derechos civiles que culminó en el asesinato de Martin Luther King y lo que eso trajo como consecuencia, que fue el reconocimiento del derecho al voto de los ciudadanos negros. Y finalmente, todos estos derechos fueron reconocidos en la declaración llamada universal, yo hubiera dispuesto mundial, porque en los otros planetas del universo no hay derechos humanos. Fueron reconocidos, decía, todos estos derechos, derechos sociales, derechos políticos, derechos de libertades, fueron reconocidos en la Declaración Universal de 1948. Pero después de eso, las circunstancias políticas hicieron con lo cual los derechos políticos serían los derechos de la tercera generación. Decía que después de la Declaración Universal aparecieron autores que propusieron otros derechos. Por ejemplo, los derechos ambientales, el derecho a un ambiente sano, por ejemplo, el derecho a la paz, el derecho al libre desarrollo de los pueblos. Estos derechos se discute bastante si son realmente derechos o son simplemente ideales. Yo creo que los derechos ambientales son derechos, no es que sean derechos de los árboles, son derechos de la gente a que no le talen los árboles innecesariamente. No es que las piedras, como decía un autor que he citado 2 o 3 veces, tengan derechos. Efectivamente, el artículo se llama ¿existe un derecho a las rocas? De las rocas, y dice, sí, efectivamente, existe un derecho a las rocas. Yo creo que no existe un derecho a las rocas, que los derechos humanos son de los humanos, y que pero sí existe un derecho a la preservación del ambiente, a que el ambiente que respiramos, que bebemos, en el que vivimos, sea un ambiente sano y apto para el desarrollo integral de la personalidad. Por lo tanto, tendríamos prácticamente 4 generaciones de derechos humanos. A veces se habla de 3, pero yo prefiero hablar de 4. Los derechos de libertades, los derechos sociales, los derechos políticos y los derechos llamados de la tercera o cuarta generación. Le vuelvo a repetir, yo pongo en duda, hay mucho debate, no quiero entrar en ese debate ahora, pero de hecho he entrado en algún trabajo y me parece que es importante esta periodización porque marca, en cierto sentido, un enriquecimiento de la noción de derechos humanos y una plenitud, podemos decir así, de universalidad de los derechos. Me parece que en este sentido es una periodización acertada.